Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos de vuelta en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de Avanzo en su programa Costijón. Hoy estamos tratando el importante tema de la independencia y la colonia. Lo estamos tratando de ver desde el siglo XXI, ¿verdad? Donde estamos ahora. Para hacerlo nos acompañan los dos historiadores muy interesantes de Guatemala, Gustavo Palma y Luis Pedro Taracena, que en el primer segmento nos han hablado ya de los hechos de la independencia, de qué se trató, de qué sí hubo independencia y quiénes fueron estos actores. En este segundo momento, entonces, queremos preguntarnos sobre las relaciones de poder que se generan después de la independencia. ¿Qué pasa entonces? Ya vimos que la independencia produjo nuevos conflictos una vez que ésta se logra. Antes de entrar, sin embargo, en este tema, yo solo quisiera pedirle a nuestros invitados que rápidamente nos expliquen, tal vez comenzando con Gustavo, por qué hablamos de una independencia incruenta, sin sangre, sin derramamiento de sangre en Guatemala, porque ellos nos decían que tanto en México como en Sudamérica, las independencias fueron con mucho derramamiento de sangre. Y esto es algo que a lo mejor unas pinceladas para que nuestros televidentes puedan captar ese momento en la independencia guatemalteca. Bueno, yo un elemento que aportaría en términos de comprender por qué es incruenta la independencia que se lleva a cabo en Centroamérica, pues creo yo que es el hecho de que este territorio, desde la perspectiva del espacio colonial que en esa época estaba bajo el dominio español, este territorio era insignificante, ¿no? Es decir, no Centroamérica, lo que ahora es Centroamérica y que en esa época se le llamaba el Reino de Guatemala, pues era un territorio que no aportaba riqueza a la corona como sí lo aportaba México, como sí lo aportaba el Perú, Bolivia e incluso, digamos, el sur, ¿no? Es decir, el virreinato, llamado Virreinato de la Plata. Es decir, Centroamérica no aportaba prácticamente nada, ¿no? Es decir, si uno revisa digamos, el tipo de relación comercial que se daba dentro de esa lógica colonial, es decir, aparte de los barcos llenos de añil, de Centroamérica no iba nada, es decir, no había otra cosa que enviar y era un producto que podía o no tener alguna demanda importante en el mercado europeo. En consecuencia, es decir, este territorio no tiene interés estratégico para el poder colonial español en ese contexto. Y por lo tanto, decir, no se le pone el ojo, no se invierte la cantidad de recursos que sí se van a invertir en las guerras de independencia en México y en América del Sur. Tú nos decías en el corte que la misma acta de independencia establece que se busca la independencia antes de que el pueblo la reclame, algo así es. Así es lo que se pone. Hay un pragmatismo político, en este caso, como decíamos, del personaje Aycinena, ¿verdad? De la famosa familia Aycinenas, que eran las más odiadas, por decirlo así, simbólicamente en Centroamérica, y ellos aportan este elemento de que aprovechan la coyuntura en que México y en América del Sur hay grandes conflictos, por ejemplo, y en Centroamérica está la cosa calmada. Saben que ya vienen los mexicanos independentistas, vienen hacia esta región y aprovechan para hacer la declaración de independencia. Y lo hacen poniendo un punto, que es el punto de que se hacía la independencia para que no haya grandes conflictos sociales. Y eso es un poco lo que tenemos que ver, cómo en esta época, en América del Sur y en México, el aparecimiento de nuevos actores sociales, ¿verdad? Que son campesinos, que son indígenas, que son, ¿cómo se llama? Podríamos analogarlos con clase media, etcétera, ¿no? Que van, incluso ciertos sectores aristocráticos de México o del Perú actúan en función de la independencia, ¿no? Porque esas sociedades se dividieron a la mitad, por decirlo de alguna manera. En cambio, en Guatemala, ese proceso va a ser posterior. Conocemos muy poco, pero lo que conocemos de movilización de la gente es una movilización todavía con cierto sentimiento político, por ejemplo, en función de cómo crear apoyo a la independencia. Pero el conflicto social que va a venir, porque la independencia va a traer cierto cambio
en la relación de poder y sobre todo en la relación con el mundo campesino, es decir, va a ser posterior a la independencia. O sea, el conflicto aquí sucedió posteriormente. Posterior. Bien, eso nos permite entonces entrar a una pregunta fundamental ahora. ¿Cómo se reconstituyen o cómo se constituyen las relaciones de poder después de la independencia? ¿Permanece un pensamiento colonial que fija las relaciones de poder o vemos algunos cambios? Bueno, yo pienso que hay una, ¿cómo se podría decir? Hay un doble, no sé si diría manejo de discurso o un doble escenario que se configura, ¿no? Porque creo yo que hay, por un lado, la búsqueda de poner en marcha pues, todo un aparato político, administrativo, como decía Luis Pedro en algún momento, moderno, ¿no? Es decir, todo lo que la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana habían implementado en términos de cómo organizar a la sociedad desde una perspectiva ya distinta al antiguo régimen, ¿no? Yo creo que ahí hay, digamos, sí, por ese lado, se podría decir, se abren como ventanas para poder reorganizar el poder, ¿no? Es decir, redistribuir, si se pudiera decir, el poder, ¿no? Es decir, pero creo yo, y sería el segundo escenario que yo plantearía, que de todas maneras van a continuar operando ciertos elementos, ciertos actores o sectores de poder económico que en última instancia van a marcar por dónde esta nueva forma de organizarse la sociedad políticamente tiene que ir. Y entonces es un poco, yo siempre utilizo esa imagen de este novelista italiano Lampedusa, ¿no? Que dice, es necesario que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo veo así la independencia, ¿no? Se cambiaron cosas, pero lo que en el fondo se quería era que el poder continuara siempre ejercido por los mismos. ¿Y cómo podemos caracterizar ese poder? Eso que no cambió a pesar de todos los cambios. Bueno, uno es que la base ya estaba hecha, colonial estaba bastante consolidada, y era que había surgido un grupo español y también se fue añadiendo a ello el mestizo en ese proceso, que comenzó a vivir sobre la base de la explotación de los indígenas. Así de sencillo, es decir, el mundo indígena fue el mundo de servicio para los españoles. Y eso fue lo que no cambió en lo absoluto. Cambiaron muchas formas, etcétera, pero no cambió el sentido de que ahí había un sector que estaba oprimido y que tenía que seguir siendo oprimido, ¿cómo se llama? Eso fue estructural. Y eso fue compartido tanto por criollos, por españoles, por extranjeros que vinieron mucho en esa época, y por los mismos, el mundo mestizo, digamos, que después se va a convertir, junto con un proceso más largo, se va a convertir en la idea de ladino. Y es interesante ver cómo a partir de la independencia lo que vemos es un proceso de ascenso de los ladinos. Hay un ascenso social, por decirlo así de alguna manera, a pesar de la pobreza y las situaciones, hay un ascenso social y un momento de separación cada vez más, dejando al mundo indígena, como se llama, en la condición de servicios. Eso nos permite dar un salto en el tiempo, solo para situar entonces, esto que describe ahora Luis Pedro es algo que también podemos decir hoy, digamos. ¿Estaríamos exagerando si yo digo eso o estaríamos de acuerdo con que este es el pensamiento colonial que prevalece? Yo creo que es un pensamiento que se mantiene, ¿no? Que ha demostrado una gran capacidad de permanencia y de pervivencia a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, esa idea de la superioridad es una idea que se construye, se afina, se afianza durante el régimen colonial y que, como decía Luis Pedro, es decir, podría decirse que se va mimetizando, ¿no? Es decir, con los cambios políticos que se van a ir introduciendo a partir de 1821, es decir, digamos un ejemplo concreto de ello, cómo en ese momento se comienza a operar desde esa perspectiva, es por ejemplo con el régimen político, ¿no? Es decir, aparece la ciudadanía como la nueva forma de organización de los individuos entre sí y su relación con el Estado. Pero, es decir, las constituciones plantean que todos los habitantes del territorio son ciudadanos. Sin embargo, es decir, hay lo que podríamos llamar la letra pequeña o las notas de página
de los textos legales donde se dice sí, pero si cumplen determinadas condiciones. Y eso es lo que conduce a que, a través de otros mecanismos, por ejemplo, la población indígena va a continuar siendo marginada, ¿no? Y bueno, el extremo, diría yo, es con Carrera, ¿no? Es decir, Carrera, cuando en un momento determinado publica una ley donde prácticamente está declarando que el Estado ve a la población indígena como menores, que hay que protegerlos. Y por lo tanto hay que darles un estatus y un cuerpo jurídico legal distinto al de los ciudadanos. Y eso es algo que se continúa, creo yo, se continúa reproduciendo, ¿no? Bueno, con esta intervención de Gustavo vamos a concluir este segmento donde hemos comenzado a incursionar en cómo funciona, cómo opera el pensamiento colonial. Y ya hemos visto este último ejemplo que Gustavo nos proponía sobre el régimen de Carrera, donde se dice los indígenas hay que tratarlos, son como menores de edad. Ahí vamos entrando entonces en lo que es ese pensamiento colonial que sigue operando después de la independencia. Y con esto entonces nos vamos al corte y nos vemos en pocos minutos.